Los de allá, como llamaban a Mochi y a la Corgueri, todos los de la alegre compañía escribieron preguntando con gran interés por la salud de Emma. Minghetti era el encargado de aquella correspondencia por parte de los de acá. A La Coruña iban pocas cartas, pero de La Coruña venían con abundancia. Los ausentes sentían nostalgia de la vida buena que habían dejado. Serafina era la que más abusaba de la escritura. En una hermosísima letra inglesa escribía pliegos y pliegos de literatura políglota, inglés a veces, para las cosas más difíciles de decir, y que se quedaban sin entender si no acudían Körner o Marta a traducirlas, italiano a menudo, y por lo común español. Aún en castellano había parrafillos que no comprendían los corresponsales de acá, no por las palabras, sino por los conceptos. Eran alusiones disimuladas y de mucho artificio que iban derechas al corazón y a los recuerdos de Bonis. A pesar de sus remordimientos, escribía de tarde en tarde a Serafina, que se lo había exigido. Tenía la cantante una pasión verdadera por las expresiones epistolares, y era muy capaz de mantener la constancia de una llama amorosa más o menos mortecina, a fuerza de acumular paquetes de pleguezuelos perfumados llenos de letra menuda, cruzada como un tejido sutil. Pero si Bonis había consentido en continuar sus relaciones por escrito, se había opuesto en absoluto a que la cómica le escribiese a él directamente. Aunque era seguro que Emma había llegado a saber que su esposo era o había sido amante de su amiga la Corgueri, y hacía la vista gorda, al fin no había que estirar la cuerda. Tal vez si se desafiaba su dignidad de esposa burlada, pensaba y decía a su cómplice Bonifacio, tal vez estallase la cuerda y hubiera una de pópulo bárbaro. A esto había contestado Serafina con extraña sonrisa, pero si tu mujer vive a lo gran señora, despreocupada, y sabe lo que es el mundo, esta idea de la tolerancia perversa de su mujer sublevaba los sentimientos morales de Bonis. No admitía la hipótesis. No, su mujer no podía despreciarle ni despreciarse hasta ese punto. En fin, no transigió. A él no se le podía escribir cartas de amor, que de fijo caerían en el poder de Nepomuceno y de Emma, porque de seguro no se le respetaría la correspondencia, como no se le respetaban los demás derechos individuales. La Gorgheri tuvo que resignarse y se contentaba con escribir no solo a Minghetti en su nombre y el de Mochi, sino a Emma, su carísima amiga, y hasta en las cartas a ésta había contestaciones veladas, intercaladas con un disimulo que revelaba grandísimo arte a los más esenciales conceptos de las escasas cartas de Bonis. Cuando el futuro padre vio aquellos pliegos en que se aludía al próximo alumbramiento de su mujer y se aludía con misteriosas oscuridades que no eran contestación a nada de lo que él había escrito y más parecían malicias inextricables, sintió hasta repugnancia moral y cortó por lo sano. Dejó de escribir a Serafina, así como así. Todo aquello tenía que concluir pronto. En cuanto naciese el hijo, mas hubo Reyes, se hizo supersticioso a su manera, y si bien desechó por absurda, aunque simpática y bella, la idea de hacer una promesa a la Virgen del Cueto, imagen milagrosa de las cercanías, decidió sacrificar al buen éxito del parto todos sus vicios, todos sus pecados. La estricta moralidad, pensó, será para mí como si dijéramos Nuestra Señora del Buen Parto. Hizo examen de conciencia y no encontró más pecado gordo que el de las cartas adúlteras. Suprimió las cartas. Serafina a las pocas semanas se quejó con el esoterismo epistolar de costumbre, pero Bonis no se dio por enterado, y acabó por no leer siquiera las cartas que venían de La Coruña primero, después de Santander. Así es que supo, porque la misma Emma se lo dijo, y se lo dijo después Minghetti, que Serafina estaba en situación poco halagüeña, pues trueno tras de trueno, Mochi, aburrido, se había marchado a Italia, sin un cuarto, pero lleno de deudas, y ella, su amiga y discípula, quedaba en Santander sin contrata, sin dinero y con fundados temores de que su maestro y babbo espiritual no volviera a buscarla, aunque se lo había prometido. Minghetti y Emma, que con el miedo a morirse a plazo fijo se sentían muy caritativos y compadecían mucho las desgracias ajenas, a ratos perdidos, trataron en conferencia cómo se podría proteger a Serafina de modo compatible con la dignidad de la cantante. Se consultó al tío también, y éste no ocultó la frialdad con que acogía aquel interés que se tomaba su sobrina por la protegida de Mochi. Dijo secamente que no se podía hacer nada por ella, ni con dignidad ni sin dignidad, puesto que de todas suertes había de ser sin dinero. A Bonis no se le habló de esos proyectos de socorro, primero
porque la inveterada costumbre de no contar con él para nada, y después porque tanto a Minghetti como a Emma se les ocurrió, sin comunicárselo, que era demasiada desfachatez y falta de aprensión tratar con Bonifacio de semejante negocio. Un día, cuando según los cálculos más probables ya se aproximaba la catástrofe que horrorizaba la Valcarcel, y en opinión de don Basilio se debía estar preparado a tenerla encima de un momento a otro, Reyes se encontró en el portal de su casa. Al salir con el cartero, no traía más que una carta. «Para usted es, señorito», dijo el hombre con voz solemne, como dando gran importancia al extraordinario del caso. «¿Para mí?». Boni se apoderó del papel como de una presa, como si se lo disputaran. Miró azorado a la escalera y hacia la calle, temiendo que aparecieran testigos, y cuando ya el cartero tomaba la puerta le dijo asustado, temblando ante el temor de que no se le hubiera ocurrido llamarle: «Oiga usted, cartero, el cuarto, hombre». «No, señorito, no es puñalada de pícaro, otro día cobraré». «No, no, si tengo yo, tome usted, las cuentas claras, tome usted», y le entregó una pieza de 2 cuartos. «Sobra uno, señorito, queda en cuenta, para mañana, ya que usted es tan puntual, yo también». «No, no, de ninguna manera, quédese usted con el otro o délo a un pobre». El cartero se fue riendo. «Riendo se va de mí», pensó Bonis. «Creerá que he querido comprar su silencio con 2 maravedís». No había leído el sobre de la carta que guardó azorado en el bolsillo, pero no necesitaba leer nada. Estaba seguro que era Serafina. En efecto, en el café de la Oliva leyó aquel pliego en que la Gorgheri se le quejaba como una Dido muy versada en el estilo epistolar. Qué elocuencia en los reproches. Toda aquella prosa le llegó al alma. Se quejaba de su largo silencio. Sabía por las cartas de Emma que él, Boni, ya no leía las suyas, las de su querida Serafina. Por eso, sin duda, no le había ofrecido ni un consuelo en la terrible situación a que había llegado. Tal vez él no creía en tal penuria, tal vez, como un miserable, pensaba que ella podía entregarse a cierta clase de aventuras que le facilitarían suficientes medios para vivir en abundancia. Pues no, no. Creyéralo o no, ella no podía dejar de volver los ojos a la vida tranquila, serena, que él la había enseñado a preferir, penetrando sus verdaderos goces. Venía a decirle a su modo, con muchas frases románticas, pero con sinceridad, por lo que al presente se refería, que aquel tiempo pasado en el pueblo de Bonis le había transformado, y no podía lanzarse a la vida alegre a que su hermosura le prometía triunfos y provecho. Ocultaba, como siempre, las aventuras antiguas, pero no mentía en cuanto a la actualidad. En La Coruña, en Santander, había resistido a todas las seducciones del dinero, únicas que, en verdad, se le habían presentado. Pudo tener amantes ricos, y no quiso. Era fiel a Bonis, como una buena casada, que no ama a su esposo, pero le respeta, le estima y respeta, sobre todo, la honradez. Serafina le había sabido a gloria la vida de señora de pueblo, que había hecho junto a Reyes, de una señora con unas relaciones prohibidas, eso sí, pero sólo aquellas. El maestro, seguía diciendo la carta, ha prometido volver a buscarme en cuanto haya una contrata aceptable, pero el tiempo vuela, yo me desespero, Mochi no viene y estoy delicada, nerviosa, muy triste y muy pobre. La voz, además, se me va a escape, el teatro empieza a darme miedo, he recibido ciertos desaires disimulados del público que me han sabido al hambre futura, al hospital en lontananza. No te pido un asilo, no te pido una limosna, pero me voy cerca de ti. Quiero ser burguesa, en tu casa, a tu lado, aprendí a hacerlo a mi manera, aquella paz del alma de que me hablabas tantas veces, la necesito yo también. Eso y un poco de pan, un poco de patria, aunque sea prestada. Le he tomado cariño a ese rincón tuyo, como se lo tuve en otro tiempo a aquel otro rincón verde de Lombardía de que te hablaba yo, cuando tú me adorabas como a la Madonna. Ya sé que el amor no es eterno, no te pido amor, te pido amistad, cierto cariño que no niegan los esposos menos fieles a su mujer, y tampoco les niegan un asilo. Yo no puedo vivir en tu casa, pero puedo vivir en tu pueblo, a lo menos por algún tiempo. Déjame ir, ahora necesito descansar, estoy enferma por dentro, pero muy dentro. Desquiciada, necesito ver caras amigas. Tú no sabes qué pena es no tener patria verdadera cuando el cuerpo se fatiga, quiere descanso y el alma pide paz y vivir de recuerdos. Yo antes no pensaba así, pero tú, tus manías de moral estrecha, hasta tu caserón vetusto con sus aires tradicionales, señoriles, todo eso se me ha metido por el alma. Algunas veces te oí decir que nosotros, los pobres cómicos, os habíamos pegado a ti y a los tuyos nuestras costumbres alegres, despreocupadas. Todo se paga, también a mí me habéis pegado vosotros, tú, Bonis, sobre todo.
vuestras preocupaciones y vuestro temor a la vida incierta, peregrina, esto de que le lleve a uno el viento de un lado a otro, es terrible. Voy a verte. Además, esto, Bonis, voy a verte. A ti ya no te importa, pero a mí todavía sí. Yo no soy tu mujer, pero tú eres mi marido. No tengo otro. Si yo hubiera sido la hija mimada del abogado Valcarcel, la bendición que santificó tus amores con otra hubiera caído sobre mí. No des al azar más importancia que tiene. Ya sabes cómo soy. El mejor día estoy contigo. Me cerrarás tu puerta. Manda eso, la moral que usas ahora. A ti te quiere todavía mucho. Bonifacio Reyes te quiere, Serafina. Bonifacio no dudó un momento de la sinceridad de tanta prosa. Sintió lástima infinita, amor retrospectivo, la voluptuosidad antigua, evocada por los recuerdos, se purificaba, se vio desorientado dentro de la conciencia. La brújula del deber le daba vueltas en la cabeza como una loca. Él debía algo también a Serafina. Si ella le había corrompido el corazón, el tálamo, él le había pegado a ella aquellos instintos de vida ordenada, pacífica, honrada y, además, le pedía pan, la que le había hecho feliz. Sofismas, sofismas, le gritaba de repente el hombre nuevo, como él se decía. Voy a ser padre, y en la casa en que nazca mi hijo no pueden entrar queridas de su padre. Se acabaron las queridas y, sobre todo, se acabó el dinero. Yo no gastaré ya un cuarto en otra cosa que no le importe a mi hijo. Todo por él, y se acabó. No hay que darles vueltas. Esto es ser cruel, esto es ser egoísta. Bueno, egoísta por mi hijo. No me repugna. Por él, cualquier cosa, me agarro al absoluto. El deber de padre, el amor de padre, es para mí lo absoluto. Estas frases y otras por el estilo no imperaban siempre en el alma de Reyes. Desde que llegó la carta de Serafina fue la existencia de Bonis una lucha continua consigo mismo, una batalla perenne como tantas otras que se había dado a sí propio, siempre derrotado. Serafina llegó, se presentó en el caserón de los Valcarcel, fue bien recibida por Emma, por Nepo, por Sebastián, por Marta, por todos, y Bonis no tuvo valor para mostrarse esquivo. Lo que no hizo fue oficiar de amante, ni Serafina mostró deseos de reanudar las relaciones por lo pronto. Él, sin embargo, se acordaba de lo que decía la carta sobre el particular. Los ojos de la Gorgheri parecían recitar con sus miradas el final de la epístola, pero los labios no decían nada de tales ternezas. Tampoco le tocó la cuestión espinosa y delicada de los alimentos, que parecía reclamar la antigua querida. La cantante dijo que venía a esperar a Mochi, que le había ofrecido volver a su lado para llevar contratada a América. No pidió nada a nadie. Vivía modestamente en su antiguo cuarto de la Oliva. La visitaban Minghetti, Kern, Sebastián y otros amigos antiguos. Bonis no la veía más que en su propia casa, es decir, en casa de su mujer. Ella no se quejaba de esta conducta, no hacía más que mirarle con ojos amantes en cuanto había ocasión de verse solos. Reyes estaba satisfecho de su entereza, había sentido mucho, mucho al ver en su presencia la tiple, pero se había contenido pensando en su futuro sacerdocio de padre, aquella lucha en que esta vez iba venciéndose a sí mismo. Le parecía una iniciación en la vida de virtud, de sacrificio, a que se sentía llamado. Con la energía empleada en esta violencia, hecha a la pasión antigua, daba por gastada toda la fuerza de su pobre voluntad, y se perdonaba con pocos escrúpulos los aplazamientos y prórrogas que iba dando a lo de las cuentas del tío. Sí, pensaba explicarse, pensaba plantear la cuestión, pero pasaban los días y no hacía nada, nada entre dos platos. Leía derecho civil, leía un código de comercio que tenía por apéndice un tratado de teneduría de libros, consultaba con cernuda el joven, elocuente abogado y nada más. El tío se preparaba sin duda, esperaba una cometida. Bien sabía Bonis que Nepo tendría armas con que defenderse, por eso tomaba vuelo, por eso daba largas al asunto, por eso, valga la verdad, le temblaban las piernas cada vez que se decía: hoy mismo llamo aparte al tío y le digo. Pero si no sabía lo que había de decirle siquiera. Una tarde llegó el cartero con 2 cartas del correo interior. Una era de Serafina, que no había parecido por casa de Emma hacía 3 o 4 días. Escribía esta vez a Bonis sin acordarse de lo tratado, que era no escribirle a él, y le decía que se sentía mal y con disgustos repugnantes por causa de una letra de Mochi que no había llegado. Le pedía consuelo, una visita y algunos duros adelantados. Lo sentía infinito, pero el fondista del Oliva le había herido el amor propio, le había ofendido y quería pagar para tener derecho de dejar aquella posada y decirle al grosero que no sabía tratar con una dama sola, sin un hombre que la defendiera.